Seguimos con Soluciones. Es importante que los padres identifiquen cuáles son las conductas disruptivas que presentan sus hijos. Una de ellas es la desobediencia, no cumplir órdenes, instrucciones o reglas dadas por los padres u otro adulto significativo de la familia. Y a ver si una de estas situaciones se le hace a usted familiar. Tiene un niño o una niña en la casa y la niña está haciendo algo que no debe hacer. Usted le dice, no lo hagas, no lo hagas, y el niño, aún mirándolo a usted a los ojos, continúa haciendo eso que no debería hacer. Eso es parte de la desobediencia y de otros rasgos de lo que se pudiera denominar un mal comportamiento. Pudiera ser también un problema de conducta, pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Justamente para aclarar muchísimas de estas dudas, nos acompaña el día de hoy la licenciada Irene Blanco. Ella es psicóloga, además especialista en desarrollo infantil y psicoterapeuta familiar y de parejas. La acompaña también en esta oportunidad el doctor José Miguel López. Él es neuropsiquiatra infantil, además neurofarmacólogo infanto-juvenil. Pues una de las pocas personas que hay en este país con esa especialidad y pues capacitado justamente para atender ya problemas de conducta y trastornos psiquiátricos inclusive en la población infantil. Bienvenidos a ambos. Gracias. ¿Cuáles son los principales rasgos de un niño que se llame mala conducta? Licenciada. Bueno, la característica principal de los niños mala conducta es la desobediencia y el permanente oposicionismo a todo lo que el adulto le plantea, ¿no? Pero sí es bueno que se planteen estos temas porque hay diferencias muy sutiles y una cosa, como tú decías al principio, es un niño que sea mal criado, otro que sea desobediente y un niño que tenga un trastorno neurológico, orgánico, una lesión que le impida, porque una cosa es que yo, porque soy rebelde, no hago caso o hago todo lo contrario a lo que me dicen, y otra cosa es que mi estructura neurológica o física no me permite concentrarme, quizás entender incluso a veces. Que haya alguna condición hay una particular condición que limita. Exacto, que es diferente, y el tratamiento evidentemente va a ser siempre diferente. Partiendo de eso, entonces pudiéramos decir quizás, doctor, que todos los problemas de conducta, o por lo menos la gran mayoría, pueden resarcirse, pueden mejorarse en un niño. Primero, gracias Natalie por la invitación, a ti y a tu equipo. Absolutamente, la gran mayoría de los trastornos, por no llamarlo trastorno, de las condiciones de conducta, porque cuando hablamos de trastorno ya nos estamos refiriendo a un problema que tiene un trasfondo médico o psicológico que hay que manejar, u orgánico. Pero la casi totalidad de los fenómenos conductuales en los niños son reversibles, generalmente con tratamientos de tipo psicoterapéutico, pero cuando entramos, y es importante aclarar un poquito que la conducta, digamos, fuera de lo esperado para un niño, puede considerarse como un fenómeno normal. La agresión en un niño, dentro de cierto marco, se puede considerar normal como una respuesta defensiva del niño ante una determinada situación, que puede ser social, familiar, divorcio, una cantidad de cosas. El niño responde de esa manera y no el niño tiene un problema, entonces habría que analizar el contexto que lo rodea. Es como un mecanismo natural. Sí, es natural. De reacción. O sea, los seres humanos, adultos o niños, tenemos mecanismos defensivos que incluyen la agresión y ya ancestralmente, igual que los animales, son mecanismos en los cuales nos defendemos, por ejemplo, del miedo. De hecho, existe un coloquio que es o corro o me encaramo, o ataco o huyo, ¿no? Es algo que está en nuestro tallo cerebral como algo inscrito como un mecanismo de defensa. Ahora, que eso se vuelva persistente, recurrente y refractario, eso puede convertir en un problema. Y es allí donde eso se sale del marco. Tal cual. ¿No? Ese tipo de conducta. ¿Sabemos reconocer la mayoría de las personas cuál es ese marco? ¿Cuáles son esos límites? Sí, hay algo muy importante que no quiero dejar pasar, que es la conducta de los padres. Siempre los padres y los docentes ven al niño, etiquetan al niño y hablan muy mal del niño. Entonces, como nadie nos entrena en esto de la paternidad, ¿verdad? Lo que comúnmente ocurre es que cuando el niño está muy tranquilo, muy sereno, muy calmado, nadie le presta atención.
En el momento que el niño hace algo malo, todo el mundo se pone encima de él. Le gritan, le pegan, le hacen caras, lo descalifican permanentemente, lo castigan. Entonces se entra en un círculo vicioso en el que el niño se portó mal, ya sabe que portándose mal llama la atención de los padres, que siempre quiere llamar la atención de los padres, porque están muy solos los niños, porque los padres están siempre ocupados. Cuando el padre reacciona, el niño vuelve a portarse mal, porque además tiene rabia, porque lo han maltratado, vuelve a recibir el estímulo negativo, El castigo, el golpe, el grito, el gesto, o la palabra que lo ofende, el maltrato. se vuelve a portar mal, lo vuelvo a ofender, lo vuelvo a maltratar, Y es un círculo vicioso. y no se sale de allí. Y el niño va a ir escalando. Y eso es lo que hace al final del día que este tipo de conductas que iniciaron como sencillamente una reacción natural del niño, claro. se perpetúen y Sí. puedan pues agravarse con el tiempo. Sí, claro. Eso es en el caso de que no haya ninguna condición orgánica, Ok. ¿verdad? En el caso de que sea algo netamente conductual, de relación entre los padres y los hijos o entre los maestros y los hijos, que también pasa mucho en el aula, que estamos teniendo una realidad en la que hay demasiados niños por aula, los maestros están colapsados, están Superpobladas, agotados. sin un asistente, un Exacto, auxiliar, sin en auxiliar, muchos casos. y a veces hasta, bueno, sin ya amor por lo que están haciendo, y el niño cada vez se porta peor, peor, peor. Ahora, también hay algo de lo que estoy segura que muchísimas personas que nos están viendo hoy han participado. Probablemente usted ha estado en algún tipo de reunión familiar o con amigos, etcétera, y han llegado al punto en el que yo no sé qué le pasa a los niños de hoy, pero yo cuando era niño no era así, mis hijos no eran así. Y la pregunta es, ¿estamos viendo con cada vez mayor frecuencia, doctor, este tipo de comportamientos negativos en niños y niñas que se van haciendo cada vez y más, digamos, excesivos o agresivos o que se van agravando con el paso del tiempo? Definitivamente, Natalie. Antes el psiquiatra infantil quedaba para atender casos puntuales. Niño autista, niño con un trastorno orgánico cerebral, por ejemplo epilepsia, que tenía manifestaciones conductuales, niños con trastornos oposicionistas desafiantes, que eran prácticamente lo que tú nombrabas antes, insoportables. Ese niño que te mira y sigue haciendo lo que sabe que no debe hacer. Las mamás dicen a veces, cuando debía habérmelo comido, no me lo comí, y ahora, y ahora no puedo hacer nada, ¿no? Yo que me lo quería comer de chiquito. De ¿por qué no chiquito, lo o sea, hice? estaba para comérselo y me arrepiento ahora de no habérmelo comido, ¿no? Pero ahora resulta que situaciones que tienen que ver con lo social, con las dinámicas familiares, niños que tienen deprivación parental que cada vez es más frecuente, es decir, que no tienen papá o mamá o ambos y lo cría la abuela Las o lo cría la modificaciones tía. estructurales del núcleo familiar. Tal cual, niños que nacen y que no son deseados, ¿ok? Y que fue un embarazo que apareció simplemente por carambola y bueno, voy a seguir adelante por preceptos religiosos, etcétera, y lo llevo, pero que se convierte más que en un lazo afectivo, se convierte en una carga, Un castigo. ¿ok? En un castigo. Digo, bueno, pero entonces eso hoy se sabe desde el punto de vista de los últimos trabajos interesantísimos que se han hecho in útero, donde el niño percibe el rechazo desde el momento en que se forma el embrión. Wow. El niño sabe que no lo quieren, el niño nace con problemas de bajo peso, el niño llora demasiado, el niño a veces está demasiado aletargado, el niño no come, no tiene reflejo de succión, entonces el niño termina viéndolo X especialista porque parece que tuviese un problema y resulta que el niño no lo quieren, el niño no conecta afectivamente con la mamá. Hay un trastorno emocional allí. Y lo terminan, a veces lo terminan, se acostumbra mucho que el niño lo termina, como no lo puedo cuidar, se lo termino cediendo a alguien, ¿no? Entonces el niño percibe que está yendo del timbo al tambo y que es una especie de, está ocupando un lugar y que pareciese que no debió haber venido al mundo. Y son niños que después tienen depresiones, tienen trastornos afectivos, tienen problemas para enlazar con una pareja, y son niños que tienen problemas académicos, de rendimiento, etcétera. Entonces, es muy importante que el medio juega un rol fundamental. Aparte, el cerebro del niño, igual que el cerebro del adulto, es un cerebro que tiene una función que se llama neuroplasticidad. El cerebro cambia en la medida en que los estímulos del medio lo atacan.
Si los estímulos son positivos, el cerebro cambia hacia lo positivo, pero si los estímulos son de agresión, el niño trata de sobrevivir en un medio que le es hostil. Entonces, a veces el niño está completamente, y es lo que nos encontramos normalmente, niños que son completamente sanos desde el punto de vista médico y tienen un problema en los cuales todo el mundo está de cabeza, porque no lo hayan cómo controlarlo. Utilizan medios que lo que hacen es perpetuar el problema. Y eso no solamente tiene que ver, digamos, con la situación familiar, está también, digamos, la influencia de justamente el entorno donde se está desarrollando el niño, el entorno sociocultural, socioeconómico, donde está creciendo ese menor de edad, lo que tiene que ver justamente con la debilidad en la formación en torno a valores tradicionales, y se me viene a la mente inmediatamente las personas estas que dicen, antes se le enseñaba respeto a los niños, a mí por ejemplo me miraban, o yo miraba a mis hijos y ya mis hijos sabían que no debían hacer nada. Ahorita tú miras a un niño y les da igual. Te dice, mamá, quita esa cara. Te dice, eso es lo que te dice. Nada y sale el padre diciendo, ¿de dónde lo sacó? Yo no le he enseñado eso. Sí. ¿Por qué ocurren ese tipo de situaciones? Lo que pasa ahorita es que cada vez más los niños nacen con demasiada estimulación. Y como decía el doctor, el cerebro se va moldeando. Entonces, le hacen estimulación en útero, le hacen estimulación recién nacido, las madres están permanentemente viendo televisión, metidas en el Facebook, metidas en el Instagram, y hay mucho sonido y mucho revolucio, entonces el niño es muy inteligente y está demasiado, mientras más inteligente sea, más quiere saber, más quiere conocer, más quiere probar, quiere meter, quiere sacar, quiere encaramarse, porque su inteligencia se lo pide. Pero el adulto pareciera que no se acordara de cómo fue cuando niño, y quieren unos niños zombies, modo zombie, que se queden así toda una mañana, como se queda uno, como un bobo, se quedaba uno. Y no pregunten, y no jorunguen, y no busquen, y eso no va a pasar. Y las maestras, peor, porque cada vez que el niño se mueve, citamos a los padres. Mire que el niño, y le ponen notas eternas, el niño no copió, el niño no entendió, el niño se paró, el niño molestó, y la palabra tiene poder. Cada vez que tú hablas mal de un niño frente a él, escríbelo, que el niño va a actuar lo que está grabando en su cerebro. Y muchas veces son juicios injustos. Siempre son etiquetas inadecuadas. Así es. Tenemos que hacer una pausa, licenciada, pero al regreso vamos a aclarar cosas como qué hago si de repente mi niño no para de llorar, todavía tiene 4 o 5 años, no para de hacer pataletas o de gritar por cualquier cosa si no le gusta. ¿Hasta qué punto ese tipo de conductas son naturales? ¿Cómo saber cuál es el límite exactamente? De eso hablamos cuando vengan. Quédense con nosotros y continúen participando a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb con todos sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Qué le ha funcionado a usted con sus hijos en ese intento de meterlos por el carril si se portaban mal? Venimos en unos minutos. Es importante que los padres identifiquen cuáles son las conductas disruptivas que presentan sus hijos. Una de ellas es la agresividad física, patear, morder, pegar, escupir, empujar, alar el cabello, lanzar objetos o tirar puertas. Usted está viendo Soluciones. Seguimos con Soluciones. Es importante que los padres identifiquen cuáles son las conductas disruptivas que presentan sus hijos. Una de ellas es la agresividad verbal. Protesta verbal, que consiste en gritos, llantos, malas palabras, insultos, amenazas dirigidas a un adulto o niño. Se dice entonces que el mal comportamiento en un niño puede tener su origen en múltiples factores que van desde los factores psicológicos, también puede pasar por la situación de un sentimiento de abandono o de desesperanza, el maltrato verbal o físico por parte de los padres o de cualquier otra persona de su entorno. La no escolarización también se dice que hasta cierto punto pudiera influir en estos problemas de la conducta, también lo que tiene que ver con la falta de límites y normas en la familia, o por el contrario, el exceso de autoritarismo
también dentro del seno familiar, entre muchas otras cosas. Sin embargo, hay algo que dejamos en el aire. Muchas personas dicen, bueno, pero es que mi hijo siempre ha sido llorón. Desde chiquito él ha llorado por todo, siempre ha hecho una pataleta. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo ya tiene 4 o 5 años. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esto de llorar, de gritar, de patalear, que son respuestas quizás naturales del niño en sus primeras etapas de vida, se convierte en algo ya que no es natural? ¿Cuál es la línea? ¿Dónde está el límite, doctor? El niño, el llanto, el grito, las conductas manipulatorias son parte de las defensas que tiene el niño ante la percepción del medio de que él es más chiquito que los demás, de que él tiene comparativamente con los adultos, y uno les pregunta que yo quiero crecer para poder ir al banco, para poder ir a la playa, para poder montarme en el carro, como mi papá, como mi mamá. Okay. Entonces, ante la percepción de que no puedo hacer eso, desarrollo otros mecanismos para poder alcanzar el mismo objetivo. Si quiero ir al parque, tengo que agarrar, chillar, gritar y convencer a la gente y poder hacer 1000 cosas para poder ir al parque. Es un mecanismo de manipulación. Tal cual, es la manipulación, que okay, es algo que se tiende a ver como algo negativo, es algo que forma parte de las herramientas que tiene el niño. Ahora, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando a través de los mecanismos que yo uso para contener al niño y fijarle el límite, él no respeta esos límites y los trasciende. Él invade el espacio y él, por ejemplo, el niño que hace un berrinche en un centro comercial porque quiere un juguete, ¿okay? Pasa, la mamá le explica que no va a tener el juguete, o bien porque no tiene recursos, o bien porque no le toca, o bien porque no se ha portado bien, o lo que sea. Y el niño entonces desarrolla un mecanismo que él sabe conscientemente que es un mecanismo en el piso, contra el piso, y me van a tener que arrastrar, y el medio se convierte en cómplice de eso, porque dice, hay que ver a esa madre, ¿cómo es posible que no le dé 2 nalgadas a ese niño para que el niño agarre mínimo? Porque piensan que se corrige desde el punto de vista físico, desde el punto de vista punitivo, ¿ok? Claro. Que es el concepto que arrastramos desde la época casi que de la prehistoria. Quizás pues, como nos educaron a nosotros. Tal cual, de alguna manera que una buena, de hecho todavía en algunos medios muy elevados se maneja el concepto de que una nalgada a tiempo es algo que funciona. Evita muchos problemas a futuro. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y el correazo terapéutico. El correazo terapéutico, o sea, y es algo que porque irónico, no hay nada que supere a la negociación. Claro. No hay nada que supere a que el niño, porque el niño tiene un nivel intelectual, el niño nace con la misma cantidad de neuronas que va a tener el resto de la vida. El niño procesa información. El problema del niño no radica en el procesamiento de la información a nivel cerebral, sino en la expresión de ese procesamiento. Él todavía no tiene herramientas emocionales y o conductuales que le permitan poder ponerse a la altura de un adulto, que ha sido el resultado de un proceso de aprendizaje de años, a través de universidad, etcétera, a través de la vida misma, y con todo y con eso hay un montón de adultos que ni siquiera se saben manejar, aún siendo adultos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace muchas veces que esa negociación, que no debe ser superada por absolutamente nada más, no funcione? Los mismos padres. Un tema es los mismos padres, que no tienen herramientas adecuadas para tratar al niño. Lo primero que hacen los padres es reprimir la emoción del niño. El niño tiene derecho a tener rabia, a tener miedo, a estar triste. Lo que debemos hacer como adultos es canalizar esas emociones, ¿verdad? Y que el niño entienda que porque tenga rabia no es que va a tumbar todo, no es que va a golpear a la gente, no, pero él puede expresar su rabia de otra manera. Si quiere golpear a alguien, mira, no puedes golpear a nadie, pero por lo menos puedes golpear tu almohada, o le caes a golpear al colchón, o pegas gritos, ¡ah! Y saltas y drenas, ¿verdad? Porque es una necesidad, es como el dedo pulgar. ¿Cómo me quito mi dedo pulgar si es mi dedo? Claro. O sea, ¿cómo me quito la rabia si es mi rabia y es legítima o no? Al adulto siempre le va a parecer que no es legítima, pero el niño tiene razones para tener rabia. Entonces, un tema es el adulto, por eso es que en mi trabajo yo hago el énfasis es con los adultos. Me piden citas, muchísimas citas para niños, y la primera cita se la doy a los padres, los oriento, les doy herramientas, y muchísimas veces nunca llego a ver al niño, porque cuando el padre cambia, el niño ya cambia la conducta. Doctora, ¿con cuánta frecuencia de repente en su consulta llegan padres y dicen, es que mi hijo salió igualito al abuelo? Horrible. O igualita a la abuela. Es que él sacó el carácter de la mamá. Se lo hace todo el tiempo la gente. Y yo pienso que las conductas, el doctor me corregirá, tienen un componente claro que hay una herencia, ¿verdad? Hay una genética, pero en mi opinión lo que tiene más peso es el aprendizaje por modelaje. Exacto. O sea, yo veo y copio.
Yo escuché el lenguaje español, el idioma español, y yo lo aprendí. Igualito pasa con lo emocional. Yo veo conductas, siento cosas, veo situaciones y las aprendo. Y eso es un lenguaje emocional aprendido a muy temprana edad. Entonces, es más fácil achacarle toda la genética, la herencia, porque entonces así incluso nadie va a cambiar, a menos que sean unos tratamientos muy profundos, de mucha medicación, de muchos años. Pero lo difícil es asumir, qué está pasando de generación en generación, en mi caso, como mamá, y en el caso del papá, o de los abuelos que estén criando, o de los docentes que estén formando, porque esa es la verdadera historia. Yo aprendí a gritar, a pegar, a ofender, a descalificar al otro, a estresarme por todo, y ya el niño lo asume, y van creciendo con mucha rabia. Niños muy pequeños, niños de meses incluso, ya tienen rabia y hacen cosas con rabia. Para un poco resumir entonces el punto, definitivamente, aunque haya una predisposición por herencia, sin lugar a dudas, todo lo que decíamos desde hace ya un rato, el nivel socioeconómico, el entorno social, el nivel cultural, los modelos parentales, los estilos educativos de los padres, el estado emocional de los padres y los vínculos afectivos, pues siempre van a predominar sobre ese factor herencia o genético que pudiera existir allí. Ahora, ¿por qué razón, doctor, hay tantos padres también que dicen, bueno, pero es que yo no entiendo, yo he educado a mis dos hijos de la misma manera, pero los dos son totalmente distintos, este me hace caso, pero este no hay manera? ¿Qué priva allí? Ahí todos los seres humanos y en general los seres vivos, digamos superiores, mamíferos, tienen una estructura cerebral que tiene una especie de organización. Tenemos un ADN que define una estructura genética que nos da como una especie de impronta inicial de cómo vamos a ser. Esta persona va a ser más afectiva, pero esta persona va a ser más racional. ¿Son rasgos de la personalidad? Son rasgos, exacto, no es un trastorno, sino un rasgo o una condición. O sea, todos tenemos una personalidad. Los niños, no se puede hablar de personalidad en el niño, porque el niño la está formando, la está estructurando, pero se habla de personalidad en el adulto. Pero todos tenemos una forma que nos define desde pequeño, más o menos cómo vamos a ser. La persona que es toda la niña, que es Hello Kitty, que es Candy Candy, que es así tierna, que es todo una mapucheo y un besuqueo y una broma y guindada de la mamá todo el día, esa es una persona que tiene una piel, que tiene química, esa es una persona que reacciona, y hay otras que no las puedes tocar porque parece que pegan corriente. Y de repente la madre es todo lo contrario. Yo no sé por qué me salió esta niña así, si a mí jamás me gustó Hello Kitty, por ejemplo. Exacto, y la mamá se la vive quitando de encima de la niña guindada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos? Ambos son normales, pero una tiene una conductancia de piel que es menor, entonces no le gusta que la toquen. Y a la otra le encanta que la toquen. De forma diferente ante el estímulo. Totalmente, o sea, hay uno que está, niños también, que están todo el tiempo guindados, o niños que están totalmente aislados y que cuando uno se va a acercar y lo agarra, empiezan como que a sacudir. O sea, el niño que uno trata de cargar, y el niño que se retuerce cuando uno lo está cargando, o el niño que agarra independientemente de quién lo carga, pum, se pega. La mayoría de los padres buscan nadar contra la corriente en esos casos. Es lo que decía la licenciada Irene, es muy cierto. O sea, los padres, los docentes y toda persona que tiene que ver, instructor de natación, los abuelos, familia extendida, etcétera, tienden a ver al niño como si fuese disfuncional, minusválido, como que todavía no puede, etcétera, y eso no es así. Es totalmente un mito. El niño entiende tanto como el adulto. El problema es que el niño todavía no ha desarrollado herramientas para expresar lo que siente y lo que piensa. El niño, lo que tú decías antes, que el niño es mucho más inteligente. Eso es cierto ahorita. El niño, por el nivel de estimulación, es mucho más brillante, pero no tiene todavía herramientas para expresar ese tipo de condición. Tenemos muchísima participación ya a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a comenzar a leer parte de estos comentarios. Presencia Coaching nos dice, por ejemplo, las frases positivas deben ser usadas a menudo en la educación de los niños. También nos dice por acá Yanis Valero, sin valores, principios y moralidad infundados en la familia, el niño va a ser desobediente, dice él. También nos indica por acá Norberto Antonio, disculpen, cuando un niño es inquieto, proactivo y desobediente, son
reacciones positivas que dan a entender lo que va a hacer cuando adulto. ¿Es esto así, doctor? Rápidamente. Sí, ¿De acuerdo? lo que son los principios, los valores y la moral, como dijo la participante, son formas en las cuales el cerebro agarra y se estructura y dice, si esto es lo que me va a dar fruto, si esto es lo que me va a hacer productivo y si con esto yo voy a sobrevivir, yo voy a ser una persona educada, con principios, con valor y que voy a respetar al que tengo al lado. Si a mí me enseñan que respetando al que tengo al lado es que voy a tener fruto, el niño se convierte en un niño disocial. También nos dice por acá Miguel González, la conducta de los niños depende de la sociedad, ellos son imitadores de comportamientos que realizan los adultos. Dice también por aquí Elenis Guevara, buenos días, mi hija tiene 2 años, es inteligente pero se porta mal, no hace caso, me dice que la dejé tranquila. Esto es algo más común de lo que uno pudiera pensar en estos momentos. Como estos, otros comentarios que vamos a continuar compartiendo con ustedes en la próxima pausa, ya venimos. Es importante que los padres identifiquen cuáles son las conductas disruptivas que presentan sus hijos. Una de ellas es las rabietas, tirarse al suelo, llorar, gritar o privarse cuando no se le da lo que quiere o cuando no se hace lo que el niño desea tanto en el hogar como en la calle. Usted está viendo Soluciones. Seguimos con Soluciones. Es importante que los padres identifiquen cuáles son las conductas disruptivas que presentan sus hijos. Una de ellas es la intranquilidad mientras realiza la tarea escolar. Impresionante la cantidad de comentarios que nos llegan hoy a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb, por ejemplo. Ya nos decía por acá Miguel González, hay que convertirse en aliados con nuestros hijos para conocer las necesidades, virtudes y así tener buena comunicación. La comunicación es básica en todo esto y para que pueda ser eficaz, además hay que dedicarle mucho tiempo, que es lo que está pasando hoy en muchos hogares donde los padres quizás están bastante ocupados. Carlos Requena dice, influye la desobediencia en los niños consentidos en la desautorización en alguno de los padres, pregunta él. Sí, claro, lo que pasa es que ahorita la mayoría de los padres, por el mismo tema de que no están en la casa, que lo que hacen es trabajar, trabajar y trabajar, tienen mucha culpa y cuando llegan a casa lo que hacen es permitirle todo a los niños, sobreprotegerlos, no ponerles límites, no inculcarles normas, creyendo que se la están comiendo y están creando monstruos, están creando niños tiranos que no van a respetar la sociedad, que van a pasar por encima de todo el mundo para satisfacer sus propias necesidades y eso es muy grave. Entonces, consentir, una cosa es que yo le dé cariño a mi hijo, lo abrace, lo bese, lo mapuche, y le diga cosas ñi, pero otra cosa es que yo no ponga límites. Yo puedo abrazar, tengo que abrazar, debo abrazar permanentemente al muchacho y besarlo y decirle cosas bonitas, pero a la hora del límite tiene que tener un límite. El niño tiene que aprender que todo lo que hace o lo que no hace genera una consecuencia, mala, buena, regular, pero así es la vida. CKK Estudios también nos dice, cuando hayan niños así, métanlos en artes marciales, con constancia ellos mismos encontrarán la manera de ser mejores. Una recomendación que quizás le ha funcionado muy bien a ella. Fundamental el deporte siempre. Sí. Gilberto Cotúa nos dice, mi hija está haciendo las mismas travesuras con la misma actitud que cuando yo era niño. ¿Hay manera de revertir ese proceso, doctor? Sí. Cuando un niño se comporta de una manera que desde el punto de vista de los estándares sociales, globales, se porta de una manera inadecuada, es porque el niño de alguna manera está obteniendo una ganancia que a lo mejor no la estamos viendo. ¿Okay? El niño consentido, que tiene que ver con un niño en el cual nosotros le damos y le damos, porque lo que decía la licenciada es muy importante, nos sentimos culpables de no estar acompañándolos constantemente, pero tenemos que ver que las necesidades que tienen los padres, los niños tienen que entenderlas al igual que las entienden los padres. Entonces, sentarse a hablar con el niño para explicarle que
Bueno, mira, mamá y papá están ocupados y mientras tú vas a estar o con tu hermana o con la nana o la mayoría del tiempo en el colegio y en actividades especiales, mientras vamos para situaciones en las cuales tengamos más tiempo para compartir, etcétera. Es algo que es sumamente importante. Y lo otro que no quería dejar pasar es enseñarle el concepto que nada es de gratis. ¿Okay? Todo lo que el niño haga para obtener un beneficio va a ser como una especie de ganancia de algo. El niño va a hacer algo y yo lo voy a recompensar en ese algo. Pero si el niño aprende que él obtiene cosas sin dar algo a cambio, el niño empieza a demandar, dame, dame, dame. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo el niño para ganarse eso? Por eso que es muy importante que todo lo que sean juegos, parques, colegio, notas, etcétera, tiene que ser a cambio de. Y esa recompensa no siempre debe ser material. No. Esa recompensa puede ser afectiva, emocional, paseo, vamos a comernos un helado, son cosas simples. Te dedico media hora jugando contigo con el videojuego. Hoy en día los adolescentes tempranos están pidiendo un celular de alto target, ¿no? Sí, y entonces, si paso todas las materias, pero es que no tienes que pasar con 10, que tú tienes que pasar con 19. ¿Ok? O sea, tú no eres persona de 10, pero entonces ya hay... Y no es que si no te compro el teléfono no las vas a pasar. Es correcto, entonces es una especie de trato, pero es un trato en el cual como que tiene que haber una igualdad en la cantidad que se está dando y en la cantidad que se está recibiendo. Así es, una respuesta muy breve para esta pregunta que me pareció interesante, Miguel González, pero es verdad que existen alimentos que pueden ser causantes de estos comportamientos, o es responsabilidad del hogar solamente. Yo creo mucho en la alimentación, definitivamente. ¿Qué tipo de alimentos pudieran hacer al niño más vulnerable o a la niña de desarrollar una conducta, digamos, disruptiva hasta cierto punto? El azúcar, por ejemplo, se ha demostrado que altera a los niños, los vuelve hiperkinéticos, inquietos. De hecho, yo recuerdo cuando yo amamantaba a mi hijo, el chiquito, yo me comía un chocolatico, un cuartico de chocolate, y le daba pecho, y esa noche el chamo dormía mal, se acostaba más tarde, reaccionaba con una intensidad que no era normal. Y era un cuadrito de chocolate que yo me comía. Yo creo mucho en la alimentación, muchísimo. Hay una pregunta que, digamos, sirve para complementar parte de lo que ya estábamos hablando de cuando los niños hacen estas pataletas de repente en los centros comerciales, y la hace la señora Briseida Hernández. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos nos arman una pataleta en la calle? ¿Cuál sería la mejor forma de reaccionar frente a una situación como esa? Hay varios mecanismos, pero uno de ellos que generalmente es que si el niño está demandando algo y por eso estoy haciendo el berrinche, entonces yo le voy a cambiar ese berrinche por otro algo. ¿Okay? En este caso se trata de un juguete que fue que lo impactó, le llamó la atención, y a propósito que es el Día del Niño, en este momento hay algunas cosas que particularmente, y las películas que están en el cine ahora en cartelera, todo esto sacan una especie de colección de juguetes que tienen que ver con lo que han visto y que son su héroe favorito. Entonces yo le puedo cambiar eso por otra cosa que recompense el placer del niño. En este caso puede ser un alimento, puede ser a veces cosas tan simples como un globo, cosas tan simples como vamos a visitar a la abuela, o cosas tan simples como te cambio esto por una visita de tus amiguitos en la casa. Entonces inmediatamente, pero de verdad, y entonces el niño empieza a secarse las lágrimas y empezamos la negociación. Pero ya va, ¿en qué condiciones? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo digo? Llegamos a un intermedio, ¿no? Okay. Esa es una de las maneras. Y la otra manera es siempre, a veces la mamá se desespera porque el niño cae en el piso, el niño desarrolla unos mecanismos realmente motores que son a veces difíciles de manejar, porque el niño está en mitad de un montón de gente que se convierte en espectadores de algo, ¿no? Claro. Y el niño tirado en el suelo retorciendo, y la madre o el padre con aquella impotencia y aquella cosa que no hayan que hacer, y terminan utilizando un poco la fuerza y lo agarran por un brazo y lo agarran por otro y lo terminan metiendo en el carro como si fuera una especie que le van a poner la camisa de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Entonces uno agarra la situación. Y ya va a venir acá, como el niño está gritando y está llorando, yo bajo la voz. ¿Okay? Yo uso exactamente el fenómeno de la paradoja. Yo agarro y le hablo chiquitico, el niño va a tener que bajar su volumen para que me pueda escuchar. Bueno, ¿sabes qué es lo que yo le estoy diciendo, no? Le digo, te cambio eso por otra cosa, que rato el niño tiene un abanico de opciones que le gustaría en ese momento. Si yo no te doy este juguete, ¿qué otra cosa te gustaría? Y el niño baja, se seca las lágrimas y empieza a hablar.
¿Ok? Bueno, voy a esperar hasta que te decidas, pues me voy a sentar aquí y te espero. Entonces, bueno, pero... Y empieza a hablar. Eso es un mecanismo que generalmente funciona. No le voy a decir que es una cosa mágica, ¿no? A veces es una cosa que hay resistencia y a veces es una cosa donde uno se sienta y espera. El niño está batuqueado ahí y yo me siento aquí. Yo no me alejo del niño. Que a veces las mamás dicen, te quedas ahí, me voy. El niño a través del miedo, entonces el niño cursa. Aquí hay muchísimas cosas interesantes todavía que preguntar. Por ejemplo, ¿quiénes son los que por lo general suelen detectar alguna situación que ya va más allá de un simple mal comportamiento en el niño? Lo segundo, ¿cómo suelen reaccionar la mayoría de los padres cuando de repente se les acerca un docente y les dice, mire, yo creo que usted necesita llevar a su hijo o a su hija a terapia con el psicólogo o llevarlo inclusive ya directamente con el psiquiatra? Lo tercero, y tiene que ver mucho con cómo afectan este tipo de situaciones con un niño o una niña en el plano familiar. Y es una pregunta que hace Benelope88 por el Twitter. ¿Qué sucede cuando los padres colocan límites? Los niños los siguen, pero los abuelos los rompen algunas veces. ¿Qué hacer en esos casos? Yo estoy seguro que más de uno se identifica con esa pregunta. Sí, señora. Hacemos la pausa. Antes quisiera apelar, digamos, a la buena voluntad de los venezolanos y hacer un pequeño alto para solicitar un servicio público con carácter de urgencia. Se solicitan los siguientes medicamentos: adriamicina de 60 miligramos M2SC y adriamicina de 10 miligramos para paciente oncológico en la isla de Margarita. Por favor, quienes puedan ayudar, contáctense con la señora Vanessa Millán a través de los números 0412-196-8576, repito, 0412-196-8576 y 0412-092-9801, repito, 0412-092-9801, adriamicina de 60 miligramos y adriamicina de 10 miligramos para paciente oncológico en la isla de Margarita. Ahora sí, nos vamos a la pausa, ya venimos con la última parte de este programa, qué hacer y cuándo hacerlo, ya venimos. Es importante que los padres identifiquen cuáles son las conductas disruptivas que presentan sus hijos. Una de ellas es la mentira. No decir la verdad a los padres referente a las labores de la casa, escuela, amistades, salidas o actividades realizadas. Usted está viendo Soluciones. Seguimos con Soluciones. Continuamos en Soluciones. ¿Qué pasa con esos niños súper desobedientes? Y nosotros en la casa, como padres, de repente tratamos de hacerlos entrar en el carril. Pero vienen los abuelos y pareciera que echan todo a perder cuando ese niño está comenzando a agarrar el hilo. ¿Cuán frecuentes son ese tipo de situaciones, licenciada? ¿Y cómo hacer para un poco subsanarlas? Esas son las situaciones más frecuentes. Realmente los abuelos, por ser abuelos, son muy permisivos, mucho más que los padres, y hacen mucho daño. Pueden ayudar mucho porque cuidan a los niños, incluso apoyan a los padres, los llevan, los traen a las actividades, pero no les ponen límite. Y el amor es límite. Entonces usted tiene que amar, besar, abrazar, pero poner un límite. Y si el niño no lo cumple, tiene que haber una Y consecuencia. respetar las normas de los padres. Sí, por eso es que también incluyo en la consulta siempre a los abuelos. Uno tiene el consultorio, uno lleva a los padres, a los abuelos, a los docentes, a los hermanos mayores, todo el que esté en contacto, todo adulto que esté en contacto con el niño, uno debe llevarlo a la consulta para que reaprendan cómo es que van a hacer el proceso. Hay casos, doctora, en los que quizás inclusive se rompe un núcleo familiar, hay un divorcio, una separación por no saber qué hacer con el hijo, porque tú lo quieres educar de una forma, pero yo lo quiero educar de otra. Eso es terrible. Definitivamente, y eso genera fenómenos en los cuales el niño puede desencadenar en un adulto con problemas de dubitatividad, un adulto tímido, un adulto que no tiene capacidad para tomar decisiones, porque en un principio le dijeron A, el otro le dice B y el otro le dice C, y ninguno se pone de acuerdo. En esto hay que ser muy constante, como decía la licenciada, tiene que haber una o máximo dos voces rectoras en la educación del niño. Todo el mundo no puede opinar en esto. Tiene que ser, por ejemplo, el rol de los abuelos debería ser, si bien es cierto que los abuelos siempre son consentidores,
ir a la casa de la nona es una cosa que se convierte en algo agradable, es algo de paseo, es algo donde voy a disfrutar como ir a una piscina o ir a una fiesta, pero en el momento que se presenta un nudo en el cual haya que tomar una decisión, dice, háblale a tu mamá o le voy a preguntar a tu papá o voy a ver y te espera y a ver qué me dice y lo llamo por teléfono y le pregunto. ¿Okay? Tiene que ser, o sea, la educación del niño tiene que recaer en pocas manos. Todo el mundo no puede opinar. Generalmente hay hermanos mayores que resulta que tienen un hermanito pequeño, así como que después de N años de que la pareja tuvo un bebé, y se convierten como en especie de hijos parentales, ¿no? Entonces tenía, en vez de 2 papás, tienen 3. ¿Okay? Entonces también quiere porque se convierte como en el bebé pequeño para jugar, es un peluche. Y termina siendo muchas veces hasta la niñera del niño. Tal cual, es una mascota, a veces se convierte en un objeto de divertimento. ¿Okay? Entonces, pero ya va, no es un objeto de divertimento. No es tu rol, eres un hermano, es un humano, eres un padre. es un ser humano. Claro. Y es un ser humano que requiere, igual que cualquiera, atención, pero que también requiere corrección, porque funcionando en base a ganancias y pérdidas, ¿no? Y en eso el cerebro toma lo que me hace bien y rechaza lo que me hace mal, y con eso me quedo, pero puede ser una conducta inadecuada y me quedo con ella, de ahí viene lo del aprendizaje. Nos queda muy poco tiempo, así que vamos, digamos, directo al grano. ¿Quiénes son los que por la mayoría de las veces suelen identificar primero que hay una conducta en el niño que ya va mucho más allá de un mal comportamiento, que hay un problema serio de conducta que hay que atender? ¿Cómo suelen reaccionar los padres ante esto? Y ¿cuáles son los signos que nos pueden permitir identificar que esa situación está ocurriendo, que ese niño necesita ya ayuda profesional? Sí, mira, hay mucho miedo al psicólogo y al psiquiatra, más al psiquiatra, ¿ok? Mucho más. Por un tema de tabú. Sí, por un tema de tabú, de que yo no estoy loco y nadie me va a decir cómo voy a criar a mis hijos, cómo voy a tratar a mi mujer. Yo quiero que todos rompan con eso y entiendan que todos necesitamos ayuda profesional, porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero no siempre lo hicieron tan bien, y nosotros estamos repitiendo las mismas historias. Así es. Entonces es muy importante buscar la ayuda, y cuando un padre en el colegio lo refiere, en vez de ponerse bravo, en vez de decir estas maestras, no sé qué, digan, qué bueno, gracias señor, porque estoy a tiempo. Mientras más pequeño sea el niño, mientras más temprano se determine un diagnóstico, mejor pronóstico va a tener. Que las maestras pueden tener una sospecha pero qué de bueno, cuál puede ser el diagnóstico, pero muchas veces... Claro, yo prefiero siempre prevenir que lamentar. Así es. Entonces lo más importante es que se le haga un diagnóstico al niño. ¿Cuáles son esos signos que nos pueden hacer sospechar de que el niño necesita ayuda profesional puntualmente, doctor? ¿Cuáles son los rasgos? El niño, generalmente mamá es como que la primera que detecta, después viene la parte escolar, que es donde pasa mayor tiempo, pero en general estos signos tienen que ver con un comportamiento que no cede ante la argumentación lógica. En segundo, un problema de invasión de límites de espacio, un problema de agresión incontenida en el cual sin justificación. Y cuarto, un problema en el cual el niño no tiene capacidad para mantenerse en un espacio determinado y poder, en el caso de los niños con trastornos atencionales, por ejemplo, que son muy hiperactivos. Esos son problemas que hay que atacar, que hay que ver. No necesariamente representan una enfermedad, pero son problemas que hay que corregir, como decía la licenciada. Se ponen métodos para que el niño aprenda que por aquí no es, sino es por aquí. ¿Cuáles son las terapias más efectivas para hacer ese abordaje familiar y con el niño específicamente, cuando se presenta algún tipo ya de problema diagnosticado de conducta? Correcto. En el caso del niño, los medicamentos uno los reserva como para el final. Uno no medica a los niños por razones obvias que implican una cuestión, y tiene que ser una patología realmente muy severa. Al menos que exista un origen orgánico para esa conducta. Por ejemplo, un niño con epilepsia que tenga manifestaciones de tipo conductual, o que la epilepsia se manifieste con, a juro, hay que ponerle un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o un niño que tenga un desorden, por ejemplo, una irritación a nivel del electroencefalograma, o un niño que tenga una malformación a nivel cerebral y que tenga manifestaciones. Por ejemplo, en los niños autistas existe un fenómeno a nivel neurológico en el cual las neuronas no conectan adecuadamente, y por eso el comportamiento que tiene. Pero ¿qué es lo que se hace? Se hace psicoterapia. El niño se le enseña, se le hace una especie de reprogramación y se le enseña, se reeduca para que aprenda que lo que antes hacía no es lo más conveniente, pero lo que ahora va a hacer es lo más conveniente. Y sin lugar a dudas, esencial el abordaje no solamente del niño, sino también familiar, de todo
todo el grupo familiar, desde el abuelo, la abuelita, pasando por el hermano y por supuesto los padres. Y multidisciplinario, ahí tiene que Sí. estar psicólogo, psicopedagogo, docente, Neurólogo, psiquiatra, sí, neurólogo y su pediatra, Así es. sobre todo el pediatra. Muchísimas gracias a ambos por A habernos usted. acompañado Gracias. el día de hoy. Si con algo me quedo de todo lo que han dicho es que definitivamente no hay nada que supere la negociación para padres que tienen estos problemas con los niños. Pero para que eso funcione, los padres también deben conocer diversas herramientas para enseñar sobre todo al niño a manejar sus emociones. He allí la raíz del problema. Véase usted como padre y después piensen por qué su hijo está actuando como actúa. Los dejamos con nuestras recomendaciones. Me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo, como siempre, comienza por casa. Y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos. Bríndale amor y comprensión. Abrázalo con frecuencia y míralo a los ojos para que sienta seguridad de nuestro apoyo. Cámbiale los hábitos en el hogar. El apoyo es fundamental en este proceso. No sean excesivamente severos y controladores. Organiza hábitos y rutinas de aprendizajes que sean de su interés. Organiza grupos de trabajo a la hora de estudiar e intégralo. Los niños con conductas disruptivas deben estar ocupados con actividades de su interés. Los cuentacuentos y dramatizaciones son una actividad que los hacen expresar con intensidad emocional y acción gestual. Los juegos didácticos, motrices y sociales les calma y les relaja. Aprende a manejar con tolerancia las situaciones que se presenten en el aula y en el hogar.